nombre es Gipsy Camila Preguntegui Palomino. Les voy a explicar sobre los 10 errores u observaciones que tiene el expediente técnico del puente Coo de Pususo. Características del proyecto: está ubicado en Coo de Pususo, en la provincia Puente Inca, en el departamento de Huánuco. En la superestructura está dividida en dos tramos. El tramo 1 es un puente reticulado metálico y el tramo 2 es un puente tipo losa con vigas de concreto armado. En cuanto a la superestructura, están los estribos, que son como tipo muro de gravedad, de concreto ciclopio, y el pilar tipo tarjeta de concreto armado. Las fallas del proyecto. Han pasado 4 años, o pasando los 4 años de ejecución del proyecto, se notaron fallas como la socavación, por el periodo de retorno de las avenidas o crecida de los ríos, por las lluvias. En este caso, el puente se encuentra en la selva del Perú, ¿no? Sabemos que la selva del Perú es un lugar muy lluvioso, lo cual genera asentamientos, ya que la tierra se satura y ésta empieza a descender, y ello depende del estudio de suelo que se hace, ¿no? Acá vemos las fallas geológicas. Entonces, uno de los factores puede ser que se hizo mal los estudios básicos, como el estudio geotécnico, el estudio hidráulico, el estudio ambiental, o entre otros. Aunque si se trata de crecida de ríos, es casi imposible predecir un desastre natural. Si el puente colapsa, puede que los diseños estén mal calculados, ¿no? O en todo caso, se hizo un mal proceso constructivo, no tuvo una buena supervisión. Mi primer error, mi primera observación son los documentos. La MTC 2019 actualizada piden diferentes estudios básicos, ¿no? Lo cual el expediente técnico no lo tiene o no lo menciona. Y si tiene algunos, pero no lo menciona a grandes rasgos, no tiene sus cálculos que debería tener. En cuanto al error 2, está el concreto. El expediente técnico carece de un diseño de mezcla apropiado, como una cantera de recepción de agregados y tipo de cemento mínimo, con F'C de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto establece únicamente la resistencia del concreto, mas no así un diseño apropiado de la misma. Entonces va a variar que la resistencia, ya que en la memoria descriptiva nos dice que está con un concreto armado de 210, ¿no? Entonces varía la resistencia y varía lo que es el análisis de costos y presupuesto. No hay tampoco una hoja de diseño de mezcla, ¿no? El estudio de tráfico. El estudio de tránsito vehicular establece el ancho de vía tanto de carretera como para puentes. Este mencionado registro debe hacerse por medio de una capacidad de demanda de vehículos, ¿no? El cual no lleva mencionado en el expediente. Asimismo, se refleja un diseño de tránsito peatonal, el cual no nos da a conocer si las vías serán transitables por peatones, si ésta contará de esta forma. Sería un principio de diseño de veredas y barandas, el cual tampoco menciona los requisitos indispensables en el expediente. Se dice que se necesita el IMDA, que es el promedio de número de vehículos que van a pasar por ese punto, ¿no? Durante un periodo, ya sea el IMDA o el IMDM, que es anual, mensual o semanal. Y para poder calcular todo ello también se va a necesitar el EMR, que es un ensayo que Perú todavía no lo está haciendo, pero trabaja en función a la CBR, ¿no? Al CBR. El estudio, pasamos a lo que es el NAME, ¿no? Nivel de aguas máximas extraordinarias. En hidrología, cuando tenemos un cauce de un río, esto tendrá un tiempo de máximas avenidas, el cual se deberá calcular cuando las aguas sean extraordinarias para diferentes periodos de retorno. Esto a su vez conlleva el diseño de la luz del puente, ya que si el NAME incrementa, o sea, si este NAME incrementa o llega casi hasta la plataforma, como se ha visto en las fallas del proyecto, es muy probable que la luz del puente también. Dicho esto, el expediente carece de un NAME con un periodo de retorno determinado. Acá se pone los estudios básicos que tiene el expediente técnico, que son mínimos, y lo que pide también el MTC, ¿no? La altura libre sobre el nivel de agua de los ríos, ¿no?
el tiempo de retorno de las avenidas. 5. El empuje de agua y presión hidrostática. El empuje de agua y presión hidrostática no se manifiesta en el informe. Como vemos acá, tenemos dos tipos de peso específico. Parece que se está trabajando solamente con un peso específico igual a 1 tonelada sobre metro cúbico, donde que estas aguas o este río no tiene o no conlleva las partículas. Sin embargo, la norma nos dice que debemos trabajar con un peso específico en ríos mayor a 1 tonelada sobre metros cúbicos, y determinando la turbulencia del agua, puede tener un material medio rocoso. Esto incrementa el esfuerzo y la presión en la subestructura, tanto en pilares como estribos, afectando directamente el diseño, ¿no? Esto respectivamente al cálculo no está dentro de las generalidades del expediente. Entonces, la socavación y la erosión durante su tiempo de vida va a hacer que haya un colapso de estribos o pilares. Vemos acá que las partículas hacen que los pilares se desgasten. Entonces, al desgastar el concreto, va a haber rajaduras, y por medio de las rajaduras va a ingresar el agua. Al ingresar el agua a esta estructura, sabiendo que es una estructura de concreto armado, lo que va a hacer es dañar al acero, y eso es lo que no se quiere, ¿no? La interacción suelo-estructura. Aquí hablamos de un tema muy importante, que es la rigidez del suelo, ¿no? La rigidez del suelo va a depender de la interacción del suelo con la estructura, lo que significa que el suelo va a tener un comportamiento elástico. Eso también significa que las deformaciones o los esfuerzos internos se van a reducir. Entonces, si se reducen los esfuerzos internos, sabemos que por concreto armado, para el diseño de vigas y columnas o losas, etc., se reduce lo que es el diagrama de momento flector, el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento torsor, el diagrama de fuerzas axiales. Entonces, como se va a reducir, significa que vamos a tener menor cantidad de acero. Acá se va a reducir la rigidez, eso quiere decir que vamos a tener menor cantidad de acero. Y al tener menor cantidad de acero, se puede decir que es una estructura un poco más realista y también más económica, ¿no? Entonces, el estudio que se hace es el estudio de la placa rígida, como nos pide acá la MTC, y el estudio de la placa flexible. Y podemos ver mediante las ecuaciones qué es cómo se calcula la rigidez a nivel de la base, ¿no? Acá en el informe geológico no se habla nada de lo que es la rigidez. Error número 7 es el cálculo del pushover. El pushover también se le conoce como el análisis no lineal estático. Es una técnica en la cual la estructura se sujeta a cargas laterales incrementales. Se aprecia la secuencia del agrietamiento o la fluencia. Entonces, en el expediente técnico tampoco se habla sobre un mantenimiento después de ya haber sido entregado el proyecto. Debería de tener un documento donde que se hable del mantenimiento del puente, porque sí o sí se va a tener agrietamiento. Entonces, para evitar que el agua filtre y ingrese al acero, se tiene que hacer el mantenimiento, ¿no? La formación de las articulaciones plásticas y la falla de diversos elementos estructurales. Se observan las deficiencias estructurales como la rigidez o resistencia. El análisis sísmico es muy importante acá, porque nos permite visualizar la respuesta del puente ante un terremoto, lo que nos permite obtener la fuerza accional o deformaciones que se generarían como resultado de los terremotos. Clasificación de los puentes. Según condiciones y requisitos futuros de los eventos de recurrencia, los puentes se deben clasificar en base a condiciones que influyen
el tiempo de vida de estos, según la operatividad y la demanda de los acontecimientos catastróficos que deben soportar. Es por ello que los puentes se clasifican en esenciales, críticos y otros. Esta clasificación sirve ¿para qué? Para poder determinar la resistencia del puente en base al tiempo, el cual tampoco corresponde al expediente técnico. Error número 9 es el camión de diseño. Según la memoria descriptiva, están trabajando con un HS20, pero la MTC nos recomienda que cuenta con un camión de diseño HL93K, HL93M y ocasionalmente un HL93S. Dichos camiones son caracterizados para el diseño óptimo de los puentes. Mencionando esto, el expediente no cuenta con el camión de diseño HL93, en cambio conserva un camión de diseño anterior a este que es el HS20. Entonces esto debería actualizarse a medida que cambian la norma vigente, ¿no? Porque también va a variar el diseño. Y por último, el estudio eológico. Se ha visto en la mayoría de expedientes técnicos que no cuenta con un estudio eológico, pero es un factor muy importante que afecta mucho a los puentes. Los puentes, dependiendo de la ubicación, están propensos a las cargas eólicas de barlovento y sotavento. El barlovento no es otra cosa que donde viene el viento, ¿no? Con respecto a un punto o a un lugar determinado, mientras que el sotavento es la parte opuesta, es decir, la parte hacia donde se dirige el viento. Entonces, en pocas palabras, presión y succión. Estas cargas pueden producir fallas estructurales importantes en el tiempo de vida de los puentes. El expediente no contempla con un cálculo de diseño de viento, ¿no? Tampoco se ve en las conclusiones y en las recomendaciones nada sobre este tema, lo cual sí debería verse. Eso sería todo. Muchas gracias.